Estamos en Cristo, ¿verdad? Sí, amén. Estamos en Cristo, estamos en el proceso. Sí, amén. Estamos en el proceso. ¿Cuánto durará este proceso, hermanos? Hasta que venga Cristo. Para los que se van, para los que no, el proceso sigue. Por eso hay que esforzarnos, hermanos, ¿sí? Para poder obtener ese galardón. Amén. Y que en la venida de Cristo el proceso termine. Padre, te damos las gracias en esta mañana, tarde ya, porque nos permitiste glorificar, exaltar tu bendito y santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque solamente tú eres un tipo de la alabanza, de la adoración. Y te pedimos, Padre, que en esta hora tú nos ministres, Señor, tú nos hables vida, Señor. Tú te expreses como vida y permitas que nosotros te podamos recibir como vida, Señor Jesús, a fin de que sigamos siendo edificados como casa espiritual para que tú seas nuestra morada eterna, tú en nosotros y nosotros en ti, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Entonces te decía que el proceso sigue, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la Escritura, dice el Señor Jesús, arrepentíos y convertíos, ¿sí? Entonces, el venir a Cristo, hermano, es iniciar un proceso de conversión, ¿sí? Un cambio no de 180 grados, de 360 grados. Tu vida tiene que dar un cambio drástico. Entonces, ese proceso de conversión dura toda la vida, hermano. Amén. Entonces, Dios tiene un propósito, tiene una finalidad, y es hacer modelos. ¿Sí sabes lo que es un modelo? ¿Qué es un modelo, hermano? Como esos que salen a modelar. No. Bueno, también se les llama modelos a los que modelan la ropa, pero no un modelo, ¿qué es la palabra modelo? Es como hacer, no sé cómo decirlo, pero bueno, lo voy a expresar así, como por ejemplo hacer una maqueta, cuando se hace un edificio, una maqueta, para después hacer el edificio. Una maqueta, una copia. Entonces Dios quiere hacer modelos de Cristo. Ese es el propósito, hermano. Mira, es importante, hermano, que nosotros podamos primeramente conocer, ¿sí?, la voluntad de Dios. Porque cuando tú conozcas la voluntad de Dios, ¿sí?, después tienes que entenderla, tienes que discernir la voluntad de Dios. Y cuando tú puedas discernir la voluntad de Dios, tu vida espiritual, hermano, va a ser más hermosa. ¿Sí? Yo durante muchos años, hermano, vivía creyendo que el propósito de Dios en mi vida era diferente al tuyo, y que solamente era que yo fuera salvo. Entonces, el día de hoy, hermano, yo entiendo, yo conozco la voluntad de Dios. Y en el libro de Génesis, desde Génesis, Dios nos viene hablando a través de Moisés, que fue quien escribió el libro de Génesis, cuál es su voluntad. ¿Con qué propósito Dios creó al hombre? Entonces dice en Génesis capítulo 1, versículo 16, que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Sí? Que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. En otras palabras, lo que Moisés está diciendo es que Dios se creó a él mismo.
¿Sí? En otras palabras, Moisés está diciendo que Dios creó un modelo de sí mismo. ¿Sí? Dios hizo un modelo de sí. Este modelo, hermano, del cual habla Moisés, era Adán. ¿Sí? Y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Hizo un modelo, Dios hizo un modelo de él. Y la finalidad de Dios era que este Adán comiera del árbol del árbol de la vida, para que él pudiera ser a la imagen, a la semejanza y a la expresión. Porque esas eran las tres cosas que necesitaba Dios que su modelo llevara a cabo en la tierra. Ya tenía la imagen, ya tenía la semejanza, pero la expresión solamente la podía adquirir o obtener o la podía llevar a cabo por medio del comer del árbol de la vida. Entonces, si nosotros no comemos, si nosotros no participamos del árbol de la vida, se nos es imposible expresar a Dios. Tenemos la imagen, tenemos la semejanza. Ahora entonces, ¿qué es lo que necesita Dios de mí? Que yo lo exprese. Y para eso Dios va a trabajar en tu vida. Para eso Dios va a tratar contigo. Ese es el propósito de Dios, hermano. ¿Sí? Pues Dios quería que el hombre ejerciera la autoridad que Dios le había dado al hombre a través de participar del árbol de la vida. Amén. Ahora, entonces vemos que Dios hace un modelo de sí mismo, ¿verdad? La palabra modelo, hermano, tiene un significado muy profundo, muy profundo. Decía la hermana, un ejemplo, cuando tú vas a hacer un edificio o un fraccionamiento, ¿verdad? Se hace una maqueta ¿cómo se dice? En pequeño, y es exactamente igual a la obra que se va a realizar. Sí, porque es una copia. La maqueta es una copia del proyecto, por así decirlo. Pero la palabra modelo, hermano, es una palabra griega, ¿sí? Que es tupos. Esa es la palabra modelo. En griego se pronuncia tupos, ¿sí? Tupos. Su significado, hermano, es muy amplio. El significado de esta palabra es originalmente la marca o efecto de un golpe o presión. Esa es la palabra tupos. ¿Sí? Significa la marca o efecto de un golpe o presión. Cuando tú golpeas algo, se va a deformar de una manera. Esa manera en la cual se deforma es la manera original. O cuando tú presionas algo, si nosotros empujamos esto con mucha fuerza, se va a doblar de una manera única, para que me entiendas. O cuando tú pegas, el golpe va a dejar una deformación única. Eso significa tupos. También la palabra tupos significa molde usado para realizar una impresión o la propia impresión. Ahorita vas a entender por qué te estoy dando la definición de esta palabra. Porque esta palabra tiene que ver con el propósito, con la voluntad de Dios. Por eso pon mucha atención, no te duermas. La palabra tupos también significa figura, copia, imagen, modelo, patrón,
molde, matriz, arquetipo, ejemplo, símbolo, figura, bosquejo o borrador. Todo eso significa la palabra tupos, la palabra griega que traducida al español es modelo. También esta palabra significa tipo prefigurando, es decir, representar a algo o a alguien. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta palabra, hermano, ¿sí?, a esta definición que nosotros acabamos de ver, vamos a ir al Evangelio de Romanos. ¿A poco Romanos es un evangelio? Hermano, ¿a poco el libro de Romanos es un evangelio? Sí, es el quinto evangelio. Lee el último capítulo para que te des cuenta cómo Pablo dice, este es mi evangelio. Entonces es el evangelio de Pablo, Ya aprendimos algo, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 14. Entonces, ¿sí pusiste atención a todas las definiciones de la palabra tupos? Modelo. Entonces, fíjate lo que dice Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipo de aquel que había de venir. Entonces Pablo dice que Adán era un tipo. Pablo dice que Adán era un tupos de Cristo. Y acá dice figura. ¿Cómo? Lucas. Figura. Una figura. Entonces, la palabra tupos vimos que es una figura, es un tipo, es un molde, ¿sí? Bosquejo, modelo, molde. Amén. Una copia. Entonces vemos el primer ejemplo que Pablo utiliza, en donde Pablo, o sea, estamos viendo un ejemplo donde Pablo utiliza la palabra tupos. ¿Sí? Y la Biblia nos la traduce como tipo, allá en la otra versión dice figura. Amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo para corroborar lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos hablando. Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Y dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, conforme al tupos, amén, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nuevamente vemos esta palabra griega, tupos, ¿sí? Y podemos encontrar muchos ejemplos en la Escritura, pero nada más vamos a quedarnos con esos dos, amén. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Conforme a lo que acabamos de ver ahorita en Romanos capítulo 8, versículo 29, ¿cuál es el plan de Dios? Que seamos figura de Él. Hacernos un tupos Sí, amén. de Cristo. Es decir, Dios quiere hacer de mí un tipo de Cristo. La imagen. Dios quiere hacer de mí la imagen de Cristo. Dios quiere hacer de mí la figura de Cristo, el modelo de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esa es la voluntad de Dios para con el hombre. Amén. Dios quiere hacer de mí una figura. Dios quiere hacer de mí una copia, una imagen, un modelo, un molde, que son todos los significados de la palabra tupos. Dios quiere hacer de mí un ejemplo. Dios quiere hacer de mí un símbolo, una figura de Cristo para que lo exprese y para que ejerza su dominio. Por eso Él me ha dado su vida.
la cual está en Cristo, ¿verdad? Dice Juan que en Él estaba la vida. ¿Cuál vida estaba en Él? Pues la vida divina, la vida que Dios posee y que le ha dado a sus creyentes, a sus hijos. Amén. Entonces, en otras palabras, hermano, la voluntad de Dios es que Dios quiere formar a Cristo en mí. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando te pregunten a ti por qué eres cristiano, porque el día de hoy Dios a través de Jesucristo está formando su vida y su naturaleza en mí. ¿Por qué somos cristianos? Porque tenemos que expresar a Cristo. ¿Por qué somos cristianos? Porque Dios desea que yo exprese a Cristo. Y expresar a Cristo es algo profundo. Amén. Entonces, Dios quiere formar a Cristo en mí. Dios quiere formar a Cristo en ti. Y formar a Cristo en mí o formar a Cristo en ti, en otras palabras, es hacerme Cristo. Dios quiere hacerme Cristo. ¿Sí? Si dice Pablo, hasta que lleguemos a ser a su imagen, significa que Dios va a hacer de mí Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la vida divina, hermano, que Dios ha depositado en nosotros, tiene como fin el proceso de transformación. Y esto es algo bien importante. El proceso de transformación, hermana Lore, el proceso de transformación es sumamente importante en su vida. ¿Por qué es importante, hermano, recalcar esto? Porque no podemos estar en los caminos del Señor y todavía seguir con la venda. Yo tengo que entender, hermano, ¿por qué es importante que yo pase un proceso de transformación? Yo tengo que entender cuál es el propósito de cada situación difícil que yo vivo en mi vida. Porque sería una lástima, sería una tristeza que tú estés en Cristo y no entiendas por qué sufres. Entonces, ¿qué caso tiene venir a Cristo para seguir sufriendo? Mira, te voy a decir una cosa. Yo, ¿sabe qué día estaba viendo un TikTok? Y sale una mujer, yo no sé, era psicóloga, yo no sé si era creyente o no era creyente, pero ella dice que a ella siempre la iba a ver mucha gente, que todo el tiempo se la pasaba quejándose de que a ella le sucedía, o sea, a la gente que iba, todo el tiempo sufría. Y ella se dio cuenta de algo, descubrió algo, que todos eran cristianos. Los que iban y le platicaban, no sé, pues iban a sus terapias, eran cristianos. Entonces dice que un día llegó una persona y que le dijo, es que yo, bla, 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 y le empezó a contar todo lo que ella sufría. Y que le dijo, oiga señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Usted es cristiana, verdad? Sí, y la otra se alegró, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo que yo era cristiana? Pues es que todos los que vienen aquí, dice, con sufrimientos, la mayoría son cristianos. Y por eso yo sé que usted es cristiana. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que es triste que tú estés en Cristo y te la pases quejándote de tus sufrimientos.
No digo que conmiserándote, quejándote de que, ay, porque hoy sufrí, ay, porque sufro, porque, hermano, es necesario. El sufrimiento es necesario. Y ahorita lo vamos a ver, porque esto tiene que ver con la palabra tupos. Esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en mi vida, un modelo de Cristo. Y ser un modelo de Cristo no solamente es en cuanto a yo expresar los frutos del Espíritu Santo, sino los sufrimientos de Cristo también, porque eso también incluye, ¿sí? Ser la expresión de Cristo incluye los sufrimientos. Porque Él padeció, yo tengo que padecer. Así como Jesucristo fue crucificado en la cruz y murió, yo tengo que ser crucificado en la cruz y tengo que morir. Así como Él padeció, sufrió, yo tengo que sufrir. Tengo que vivir persecución. ¿Sí? Por eso, hermano, es importante que yo me dé cuenta, sepa cuál es el propósito de mi sufrimiento. Porque el día de hoy, si yo estoy en Cristo, sigo sufriendo. Tiene un propósito, pero también tiene una recompensa a tu sufrimiento. Dice la Escritura que bienaventurados los que sufren por causa del Señor. Amén. Entonces, la transformación, hermano, que nosotros estamos llevando a cabo, la transformación que Dios a través de su vida está llevando a cabo en nosotros, que nosotros estamos viviendo, tiene como fin, hermano, ¿sí? Un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Que yo viva la gracia de Dios y que yo disfrute la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser que yo soy cristiano, soy un hijo de Dios y no disfrute de la gracia que Dios me ha dado? Y cuando decimos gracia, como no sabemos el significado de esta palabra, pues es que vivimos bajo la gracia de Dios y pensamos que, Dios nos cubre, ¿verdad? Con su gracia, ya no me va a pasar nada. Ahora me va a ir rete bien en cada negocio que yo emprenda. ¿Sí? Mi esposo va a ser diferente, ya me va a tratar bien. Hasta que se entregue al Señor, verdaderamente. Entonces pensamos, hermano, todo color de rosa, todo bien bonito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la transformación? El cambio interno de mi alma y el cambio externo de mi persona. Eso es la transformación. ¿Sí? Pero este proceso de transformación se lleva a cabo de una manera especial. Este proceso de transformación que cada uno llevamos, hermano, ¿sí? Tiene un trato de Dios especial. Dios trata contigo de una manera diferente a la de la hermana, ¿sí? Pero el propósito es el mismo. El trato es diferente y es especial para cada uno de nosotros. El punto a donde Dios quiere llegar es que nosotros, ¿sí?, tengamos una transformación externa e interna, es decir, de nuestra alma, de nuestro yo, que ese viejo hombre sea transformado en un nuevo hombre, no cambiado, sino transformado. Y cuando hablamos de transformación, hecho nuevo. Sí, hecho nuevo, amén.
Entonces, ese es el propósito, hermano, de la transformación. Y este proceso de transformación se lleva a cabo por medio de la vida divina de Dios. Y a cada uno de nosotros se nos ha sido dado esa vida, dada esa vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la finalidad o el resultado de la transformación es expresar a Cristo. Ese es el propósito. No tiene otro propósito, hermano. El proceso de la transformación no tiene como propósito que tú seas algo. El proceso de la transformación tiene como propósito que tú llegues a expresar a Cristo. Nada más. Porque eso es lo que Dios anhela. Amén. Entonces, Dios quiere hacer, como hizo con Adán, un modelo a su imagen y a su semejanza, pero no tenía su expresión, ¿verdad? Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos a su imagen, a su semejanza y conforme a su expresión. Eso es. Entonces, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, fíjate cómo dice Pedro, Primera de Pedro 2, 21. ¿Para qué fue usted llamada, hermana, a los caminos del Señor? Hermano, ¿para qué fue llamado? ¿Para qué? Para ser salvo, ¿verdad? Para ser bendecido, para ser prosperado. Fíjate cómo dice Pedro, ¿para qué fuimos llamados? Pues para Primera de Pedro 2:21. Fíjate para lo que somos llamados, ¿para qué Dios me hace un llamamiento? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo. Fuimos llamados para ser un modelo, un tupos de Cristo. ¿Sí? Pero si te das cuenta de lo que dice antes Pedro, así como Él también padeció por vosotros, pues si yo fui llamado para ser un modelo de Cristo, tiene entonces, lo que Pedro quiere decir, ¿sí? Es que nosotros fuimos llamados para padecer injustamente. Fuimos llamados para sufrir, no fuimos llamados, hermano, para pura felicidad. Fuimos llamados para padecer por causa de Cristo, porque Él padeció por mí, ahora yo tengo que padecer por Él. Él sufrió por mí, ahora yo tengo que sufrir por Él. ¿Sí? Eso es lo que Pedro está explicando aquí en esta escritura. Porque a través del padecimiento, a través del sufrimiento, nosotros llegamos a ser modelos. Y ser un modelo de Cristo, yo te comentaba, seguir las pisadas del Señor, dice Pedro, para que ustedes sigan sus pisadas. No solamente es que yo viva mi vida como Él la vivió, ¿sí? Que yo me comporte como Él se comportaba. O sea, que yo dé el testimonio que Él dio. También tiene que ver que yo sufra como Él sufrió. Que yo padezca como Él padeció. Que yo sea crucificado como Él fue crucificado. Que yo muera como Él murió. ¿Sí? ¿A qué tengo que ser crucificado? El viejo hombre tiene que ser crucificado. ¿Quién tiene que morir?
el viejo hombre, tus deseos, tu yo, esa vida almática que nosotros estamos acostumbrados a vivir, tenemos que poner fin a esa vida. ¿Sí? Tengo que poner fin a que el día de hoy debo de dejarme de quejar por los problemas que vengan a mi vida. Tengo que poner fin, a eso tengo que morir. Y en lugar de estarme quejando, tengo que darle gracias a Dios y gozarme. Señor, enséñame a poderme gozar, a poderme expresar tu gracia en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Es una gran enseñanza la que Dios está dándonos. ¿Cómo es posible, hermano, seguir las pisadas de Cristo? ¿Tú crees que el Señor Jesús, cuando Él llevaba cargando su cruz y lo escupían con unas espinas, ya todo tasajeado de los latigazos que le habían dado, y luego todavía la pasaba y la gente le decía, ¿tú crees que Él renegaba de Dios, de su Padre? ¿Tú crees que Él se conmiseraba? Ay, Padre, ¿por qué? Él sabía a lo que Él venía. Él estaba consciente de que Él iba a pasar por todo eso. Él estaba consciente. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, que si hoy te vino una prueba, el día de mañana te va a venir otra. Sí, amén. Y más fuerte. Y después el día de mañana te va a venir otra. Tú tienes que hacerte a esa mentalidad. ¿Sí? Tienes que estar consciente de lo que viene. Esto no es para que te espantes y, ay, pues ¿qué me va a pasar? No, hermano. Es para que tú entiendas que el sufrimiento que nosotros pasamos en ocasiones es injusto, pero es necesario en mi vida. Porque de esa manera Dios está formando su carácter, Dios está formando su vida, Dios está, por así decirlo, desarrollando, está creciendo dentro de mí. Puerta a puerta. ¿Me puede poner por ahí la tranca, hermana, por favor? Gracias. Entonces, esto está bien, bien fuerte, ¿verdad? ¿Qué significa ¿Qué significa la palabra modelo? La palabra modelo significa arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Dios quiere hacer modelos de nosotros. Pero en este caso en el que estamos hablando nosotros, Dios no quiere que lo imitemos. Dios no quiere que nosotros imitemos a Cristo. Dios quiere que nosotros, ¿sí?, seamos una reproducción, seamos un modelo. No es lo mismo un modelo a una copia o a imitar, ¿sí? Entonces, fíjate, te voy a dar un ejemplo de la palabra modelo. En la antigüedad los maestros escribían letras en cierto papel, un papel especial, ¿sí? Y esas letras que ellos escribían era un patrón de escritura. Amén. Este patrón de escritura era utilizado, hermanos, por los estudiantes, porque de esa manera ellos practicaban la escritura, ¿sí? Ponían el papel, ¿sí?, y en el papel empezaban a escribir el patrón de cada letra, ¿sí? Y de esa manera ellos
hacían copia, estaban copiando algo, por así decirlo. Ejemplo, cuando tú pones una hoja en blanco y encima le pones un papel carbón, se llama, ¿verdad? O papel pasante, y encima pones otra hoja, tú empiezas a escribir en la hoja que está hasta arriba, pero lo que tú estás escribiendo se está copiando en la hoja que está abajo del papel pasante o de ese papel carbón, ¿sí? La palabra griega modelo, que es tupos, ¿sí? Que se traduce como modelo, es la misma palabra o significa, ¿sí? La palabra modelo es la misma palabra que se usaba para denotar el patrón de escritura que yo te estoy ejemplificando. Y de esta manera en la antigüedad enseñaban a escribir a la gente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios puso delante de nosotros, fíjate bien, Dios puso delante de ti su vida de sufrimiento como un modelo, ¿sí? No para que tú te conmiseres. Ay, pobrecito del Señor Jesús, ¿cómo sufrió? Hay gente, hermano, que ha visto la película esa de La Pasión de Cristo y salen con el corazón destrozado por tanto sufrimiento que Él llevó. Dios sabía que Él iba a sufrir de esa manera. Cristo sabía que Él iba a sufrir así. Pero ¿sabes por qué Dios nos pone en las Escrituras, en los Evangelios, este modelo tan grande? O sea, este ejemplo de sufrimiento tan grande. No es para que tú te sientas mal, para que tú te entristezcas, para que te conmiseres del Señor. Ay, pobrecito, cuánto sufrió. Es para que tú te des cuenta que Él es el modelo de sufrimiento que la iglesia tiene que llevar. Es necesario que la iglesia sufra de esa manera. Porque de lo contrario, el cuerpo de Cristo no va a poder expresar a Dios en la tierra. Y Dios desea que se le exprese en la tierra, no en otro lugar, en la tierra. Y Dios desea que su dominio, su autoridad, el hombre la ejerza en la tierra, no en el cielo, hermano. Amén. Entonces, ese es el propósito por el cual el Señor pone su vida de sufrimiento como modelo delante de nosotros, para que nosotros lo copiemos. Y cuando decimos copiemos, gracias Señor, yo estoy dispuesto a sufrir por ti. Gracias porque el día de hoy me permitiste sufrir de esta manera por tu causa. Es importante tomar esa actitud, si no todo el tiempo vamos a estar así a todos apachurrados. ¿Cuántos hermanos en Cristo no conoces, hermano? Que mira, toda la iglesia corporativa a nivel mundial, hermano, está sufriendo por causa del Señor. En verdad, hermano, si tú conoces a otros hermanos en Cristo, ¿sí? Y tienes alguna confianza con ellos, te vas a dar cuenta que ellos sufren a lo mejor hasta peor que tú, más que tú. Y así es la vida de iglesia. La iglesia sufre por causa de Cristo, pero es necesario, es una necesidad, hermano, que la iglesia tiene. Porque ¿de qué manera puede ser desarrollada? ¿De qué manera se va a desarrollar la iglesia si no es a través del sufrimiento? Ahora,
cuál es ¿cómo se dice? La parte buena de todo esto, que Cristo se está formando en ti. Eso es lo bueno. Porque cada vez que tú sufres, hermano, Dios te está despojando de algo que tú ya no necesitas. Y cuando hablamos de despojar, estamos hablando de que duele. ¿Tú crees que si a ti llegan y te agarran y te arrancan una mano, te dolerá o no te dolerá? Pues sí me va a doler, ¿verdad? Pues me están despojando de mi mano. Entonces, si Dios quiere despojarte de alguna cosa que no necesita Él, de algo que le está quitando el lugar que a Él le corresponde, y el viejo hombre ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Entonces Dios necesita despojar a ese viejo hombre poco a poco. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces ese es el propósito de el seguir las pisadas de Cristo. Entonces, el que quiera venir en pos de mí, que dice el Señor, lléguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a sufrir. Toma tu cruz es estar dispuesto a sufrir. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir? A mí antes había cosas que me daba miedo pedirle al Señor. Me daba miedo pedir cosas al Señor porque yo estaba consciente de que iba a haber una prueba. Y yo decía, no, mejor yo no le pido eso porque voy a sufrir. Ese miedo, hermanos, el día de hoy ya no tiene que estar. ¿Sí? Porque el Señor va a hacer lo que Él tenga que hacer en cada uno de nosotros. No va a hacer lo que yo quiera, va a hacer lo que Él quiera. Amén. ¿Cómo es el proceso entonces del fotocopiado? Estamos hablando de que Dios quiere hacer de nosotros su modelo. ¿Sí? Entonces, para hacer un modelo de algo se necesita un molde, se necesita el original. ¿Sí? En el caso de un fotocopiado, ¿cómo es el proceso de una fotocopia? Se necesita, ¿sí? Se necesita el papel original, exacto, ¿sí? Nosotros en los 4 evangelios nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que la vida que Cristo llevó, hermanos, es por así decirlo, el papel original. Su vida. Y cuando hablamos de su vida, estamos hablando también de los sufrimientos. Entonces, Él es el papel original, por así decirlo. ¿Sí? Ese papel tiene que ser fotocopiado. Nosotros tenemos que ser esas copias, esos modelos. Amén. Entonces, para yo entender un poco mejor esto, vamos a ver el significado de lo que es una fotocopia. Amén. ¿Qué es una fotocopia? Una fotocopia es la reproducción fotográfica de imágenes directamente sobre papel u otro material. Amén. Y tú vas a decir, ¿pero qué tiene que ver eso con Cristo? Este hermano ya anda bien viajado. Ahorita vas a ver, La reproducción fotográfica de imágenes, fotocopia es una reproducción fotográfica de imágenes directamente sobre papel u otro material. Para fotocopiar algo, primero debemos tener un patrón
o un documento original. La copia que se saca del documento original es una reproducción, no una imitación. Por eso yo te decía que Dios no quiere que nosotros imitemos a Cristo. Dios quiere reproducir a Cristo en nosotros para que nosotros lo expresemos. ¿Sí? Entonces, en el caso de Cristo, en el fotocopiado, Él es el documento original. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, tenemos que saber, hermano, que imitar a Cristo nunca nos va a funcionar. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser expresión de Cristo y no imitación. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Expresar a Cristo, no imitarlo. Amén. Seguir las pisadas de Cristo no es que tú imites lo que Él hizo. Porque entonces, si habláramos de imitarlo, hermano, pues tú tuvieras que traer unas espinas acá también. Tendrías que ser clavado en la cruz, literalmente, ¿verdad? Tenías que ser traspasado con una... Entonces, no se trata de imitar, sino de expresar. Expresar, amén. Porque entre el expresar y el imitar existe una gran diferencia. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo es el proceso del fotocopiado? Ya vimos que se necesita papel, ¿verdad? El original, ¿sí? Para poder reproducir una copia. Ahora, ¿cómo es ese proceso de fotocopiado? Primero se necesita una luz intensa y se necesita el papel original, ¿sí? Se necesita una tinta especial que se llama toner, ¿sí? Me tuve que meter a investigar, hermano, mucho cómo es el proceso del fotocopiado, porque te quiero dar un ejemplo para que tú puedas entender, ¿sí? Cómo es que Dios está por así decirlo, copiando, ¿sí?, a Cristo en nosotros. ¿Cómo es que se está formando? Entonces, se necesita una tinta especial, se necesita un rodillo, el cual produce calor a cierta temperatura, ¿sí? Se necesita lo más principal, papel limpio. El papel tiene que estar limpio, porque si el papel ya está sucio, o sea, si hay algo impreso en el papel, tú ya no vas a poder fotocopiarlo. El papel tiene que estar limpio, ¿sí? Entonces, luego que este papel está limpio, ¿sí?, debe quedar visible a la luz, a esa luz intensa, para que entonces esa luz intensa va a derretir, va a hacer su función por medio del rodillo, ¿sí? Y entonces la impresión o la copia se va a llevar a cabo en el papel limpio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fotocopia? El calor, la luz y la tinta apropiada, ¿sí? Y todo lo que está en el documento original se va a reproducir en la copia, en el papel, en blanco. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Pues una copia, no es una imitación, es una fotocopia. Amén. Entonces, vamos ahora a llevar este proceso a lo espiritual. En lo espiritual, hermano, Cristo es esa luz resplandeciente. Cristo es esa luz. Y las riquezas de su vida divina, hermano, la cual ya se nos han sido dadas. A eso se refiere cuando dice Pablo en el libro de Efesios
que nos bendijo con toda bendición espiritual de lo alto. Es decir, que en la vida divina de Dios se encuentran todas las riquezas inescrutables de Cristo, y esas riquezas ya se nos han sido dadas. Entonces, en lo espiritual, Cristo es esa luz intensa, y sus riquezas de su vida divina son la tinta. Son la tinta, ¿sí? Nosotros somos el papel, pero este papel, hermano, está sucio. Lo que Dios está haciendo a través de los sufrimientos es limpiar ese papel para que pueda ser impreso, para que Él se pueda imprimir, hermano, o fotocopiar, si tú lo quieres ver de esa manera, en nosotros. Amén. Sí, amén. Cuando esto sucede, hermano, como resultado, hay una fotocopia de Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjate bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice: puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Sí? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Entonces dijimos que el papel tiene que estar limpio, ¿verdad? Dice Pedro que nosotros fuimos purificados de vuestras almas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos purifica, hermano, a nosotros? Dice: por medio de la obediencia a la verdad. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver, ¿sí?, con que el proceso que yo estoy llevando en mi vida cristiana, hermano, tiene que ver con la purificación de mi alma. Cada sufrimiento tiene que ver con la purificación de mi alma. Y nosotros es lo que tenemos que ver. No veas el problema, sino el resultado del problema. ¿Cuál es el resultado del problema, hermano? ¿Cuál es el resultado de tu problema? Tu alma está siendo purificada. Porque es necesario que el papel quede blanco para que Cristo pueda copiarse, para que Dios pueda formar a Cristo en ti. Necesita ser purificado. Y eso no va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No es de un solo, ¿cómo se dice? De un solo golpe. No, es un proceso. No, pues imagínate si de a poquito no aguantamos. Ahora imagínate si fuera de a todo, de un solo golpe. Entonces el sufrimiento tiene como fin, como resultado, como recompensa, que mi alma está siendo purificada. ¿Sí? Para que Cristo pueda formarse en mí. ¿Sí? Entonces, eso se lleva a cabo del sufrimiento. A cabo del sufrimiento. Amén. Entonces, una recompensa tan grande, hermano, que yo a través de los sufrimientos pueda llegar a ser la expresión de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Tú te das cuenta entonces lo hermoso que es sufrir? Tú puedes decir,
este hermano ya no está bien, ya no está acuerdo. ¿Por qué? Porque no lo entiendes, porque no lo ves, ¿sí? De la manera que yo lo veo. Pero cuando tú logres ver esta parte de tu vida, hermano, que va a ser constantemente, porque constantemente vas a sufrir. Cuando tú logres ver esta parte, hermano, ¿sí? Tú vas a ver los problemas de otra manera. Mira, cuando yo veo a una persona que está sufriendo, hermano, como a la hermana, ¿verdad? Que Dios la bendiga, al hermano también. Esta hermana está pasando por una situación bien difícil, cáncer, hermano, terminal, ¿sí? Pero esta hermana, si tú pudieras ver, hermano, cómo ella se expresa, cómo ella, hermano, está agradecida con el Señor por lo que vive, cómo ella, en medio de esa situación, me cae que lo que nosotros estamos pasando no es nada a comparación de lo que este hermano está pasando. Y cuando yo la veo, yo digo, verdaderamente la gracia de Dios está en ella. Verdaderamente ella está expresando la gracia de Dios, porque esa es la gracia de Dios, expresar el gozo en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Entonces, cuando tú alcanzas a ver y a reconocer que esa hermana está viviendo verdaderamente la gracia de Dios, tú te vas a dar cuenta que Cristo se ha fotocopiado en ella, que Cristo ya se ha formado en ella y ha alcanzado cierta madurez, ha alcanzado cierto crecimiento, cierto desarrollo, que es lo que a ella le permite gozarse de esa manera. Si ella fuera inmadura en el Señor, ella no se expresaría de la manera, no se vería, hermano, ese gozo que ella tiene. Y no la ves quejándose. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, date cuenta nada más hasta dónde el Señor te quiere llevar. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando yo, es que, pobrecito de mí? ¿Y cómo sigues? ¿Cómo estás? Pues mal. Tú solito, hermano, te estás deprimiendo. Tú solito le estás dando más autoridad, hermano, a esa situación, ¿sí? Que a lo que Dios puede hacer. ¿Cómo estás? En la gracia de Dios, hermano, con la actitud, con toda la actitud, dicen por ahí. Mira, hermano, esto es la verdad y la realidad. A lo mejor tú vas a decir, y es que, pues él lo dice bien fácil, como él no lo está viviendo. Pues tú que sabes lo que yo vivo. Pues tú que sabes lo que he vivido. Todos, hermano, hemos sido procesados. ¿Tú crees que para que una persona alcance dice que hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando habla de estatura, se está refiriendo que en la vida espiritual, hermano, hay rangos, ¿sí o no? Hay niveles, para que me entiendas. Entonces, para que tú alcances cierto nivel en tu vida espiritual, hermano, pues hay que sufrir. Hay que sufrir. Hay que perseverar. ¿Sí? Y cuando tú superas la prueba, vas a ser aprobado por Dios. Porque esto es gracia. Dice Primera de Pedro 2:20.
ya para finalizar, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es gracia delante de Dios. ¿Sí? Entonces Pedro aquí nos está dando la verdadera definición de la gracia de Dios. Y él a lo que nos está diciendo es que la gracia de Dios es sufrir injustamente por causa de seguir las pisadas de Cristo. La gracia de Dios es soportar, ¿sí?, los sufrimientos injustos por seguir las pisadas de Cristo. Eso es la gracia de Dios. En otras palabras, tengo que soportar con gozo, con paciencia, ¿sí?, los sufrimientos. ¿Eres un seguidor de Jesús? Pues ni modo que no sufras. No hay algo que te pueda evitar el sufrimiento. Y no se podrá, Señor, que yo te diga, pero sin sufrir. Te diría Dios, no, hijo, no, hija, tienes que sufrir por mi causa. Porque solamente de esa manera tú vas a ser despojado y yo voy a poder formarme en ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, porque ya como que los veo así todos moretoneados. Ya con el ojo así cerrado. Allá la hermana nomás le hacía así, se los esquivaba o estaba cabeceando. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Padre, te damos las gracias en esta tarde ya, porque Señor, tú nos ministraste pura vida. Gracias por este alimento, por esta palabra, Señor, que tú impartiste. Te pedimos que tú te sigas formando, Señor, y que nos permitas ver, Señor, el sufrimiento con gozo, vivirlo, Señor, gozosos, en fe, bendito Dios Todopoderoso. Síguete formando, Señor, sigue creciendo dentro de nosotros, sigue llevando a cabo tu propósito, Señor, el cual es que nosotros lleguemos a ser tu expresión. Gracias por ser nuestra vida, Señor. Gracias por tú ser nuestra gracia. Y te pedimos que nos permitas expresarla, Señor, expresar esta gracia día a día y vivirla en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.